Una, retiro y ya está en partículas. 2, retiro y hay más partículas. Por eso es que yo no recomiendo la comunión en la mano. Pero es solamente de mi parte una recomendación. Evidentemente, como siempre lo he dicho, la comunión en la mano está permitida por la Iglesia Católica y entonces para nada es un sacrilegio. Sin embargo, sí puede haber un abuso contra la Eucaristía, un irrespeto, hasta, ¿por qué no decirlo?, también una profanación cuando no se recibe convenientemente y se las llevan a las partículas que es el cuerpo de Cristo a las sillas, luego se meten las manos en los bolsillos y tantas otras cosas que evidentemente son indebidas. Entonces, en ese momento, él quería recibir la comunión en la boca, ¿no? Y la hermana le dice como que no, como que no. A la final él dice, bueno, está bien, ¿no? Y lo recibe. Esto no se hace. Esto no se hace. Eso no puede hacer una hermana religiosa, ni siquiera un ministro, ni siquiera el sacerdote puede obligarle o exigirle al que viene a comulgar una forma de comulgar específica. Sabemos que en la Iglesia Católica existe la forma de comulgar en la mano y también de comulgar en la boca. Tenemos aquí el documento Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Esto lo da la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es un documento relativamente pero muy reciente, considerando los otros documentos que existen en la Iglesia. Este ha sido dado el 25 de marzo de 2004, ¿no? Ya nosotros lo que nos interesa en este momento es el numeral 90. El numeral 90 está insertado justamente en la distribución de la Sagrada Comunión. Entonces vamos a ver. Numeral 90, ¿qué nos dice? Los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo establezca la Conferencia de Obispos, con la confirmación de la Santa Sede Apostólica, ya le añadí santa. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el sacramento, la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. Entonces, si alguien va a comulgar de pie, antes de recibir la comunión, uno tiene que hacer una reverencia. Normalmente se suele hacer una inclinación profunda o también una genuflexión. 91. En la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Es decir, que no tenga ningún impedimento para recibirlo, el ministro siempre tiene que darlo. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Solamente porque se me arrodilla o porque se me pone de pie, yo no puedo negarle la comunión. ¿Sí? ¿Y cómo continúa? Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, atención a esto, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Sede Apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Es decir, que la forma normal es en la boca, pero cuando tienen la autorización, tienen como el permiso, pues entonces pueden también recibirlo en la mano. Actualmente, según yo he averiguado, prácticamente todas las diócesis tienen ese permiso, ¿no? Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas, como ocurría en estas escenas, que reciben la comunión y se van a otro lado. No, tiene que ser en ese momento y el ministro tiene que garantizar que ha consumido totalmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, inclusive también las partículas, por supuesto que sí.
Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Eso es importantísimo. Yo les he dicho en algún otro momento que, según mi experiencia, cuando yo he ido a una parroquia y los fieles no saben comulgar en la mano, entonces yo les digo, no voy a continuar dando la comunión en la mano. En la misma celebración les digo, ¿no? Les digo un momento, porque no están recibiendo bien. Ya una señora se llevó 5 partículas y tuve que ir atrás de ella, ¿no? A decirle, mira, aquí tiene, ¿no? Eso me ha pasado algunas veces y yo les he dicho, ahí tiene partículas, consúmalas. ¿Y saben qué han hecho a veces? Han querido hacer esto. Y yo, pero espérese, ¿no? Como, o sea, es un horror, es un dolor tremendísimo que alguien tenga partículas en la mano y piense que lo que tiene que hacer es hacer esto. Entonces, les he dicho a ellas, a esas personas, ¿no? Espérese, no se mueva, ¿no? Está ahí Jesucristo realmente, por favor, consúmalo. Y dicen, ¿y qué hago? Me han dicho prácticamente todas, ¿no? Entonces les digo, cómaselo, ¿no? Entonces han comenzado a hacer esto. Pero, ¿y si es que nadie les dice eso y nadie está pendiente? Y se llevan a Jesús en la mano, las partículas que también contienen realmente, totalmente al Señor. Por eso es que la comunión en la mano no es aconsejable desde mi punto de vista, ¿no? Y de muchísimos sacerdotes más, por supuesto que sí, ¿no? Para dar la comunión en la boca hay que tener siempre la bandeja, una patena debajo, ¿no? Que guíe o que persiga, digamos así, continuamente dónde está la Eucaristía. Si la tengo aquí, entonces continuamente como que la persigue o también la puede guiar, ¿no? Para que el ministro vaya hacia la boca de quien lo recibe o inclusive si se va a dar en la mano, también se necesita esto porque desde la patena que utiliza el sacerdote, de donde toma la Eucaristía, hasta la boca o hasta la mano del comulgante, pueden caerse partículas y mucho más en diócesis donde hacen las hostias, quizá en un monasterio o en algún lugar específico para ello, y no son muy compactas y fácilmente caen partículas, fácilmente se quiebran, se rompen, ¿no? Hay que tener todavía muchísimo más cuidado. Y una cosita más al respecto de esto es que también los ministros extraordinarios de la comunión, ellos solamente son extraordinarios, son para momentos específicos en los que se los necesite. Del resto no es que en cada misa yo tengo que dar la comunión porque yo soy ministro extraordinario de la comunión. No. Si el sacerdote ve que no es necesario, no. Ve a la misa, participa y en ese momento la iglesia no te llama a servir, anda lo más importante, que es participar del sacrificio eucarístico, participar de la misa. Pero no es que yo soy ministro extraordinario y es que yo tengo que también dar la comunión. No, para nada. Más bien que se evite esto y que sea solamente para momentos de real necesidad. Yo creo que hoy hay muchas personas que tienen un profundo descontento con muchas cosas que están pasando en la iglesia, especialmente en lo que tiene que ver con la liturgia y la moral. Muchas personas ven, mucha gente ve que hay capricho, improvisación, superficialidad, protagonismo en la liturgia y al mismo tiempo mucha gente también ve que hay una inseguridad, ambigüedad, inconsistencia en temas serios de moral, temas que estaban muy claros en la Santa Iglesia. Y a veces incluso se presenta la iniciativa pastoral como en conflicto con la enseñanza moral, como si fuera imposible sostener una doctrina clara porque eso es falto de misericordia. Entonces hay mucha gente descontenta con el pontificado del Papa Francisco, a quien yo amo y por el que yo oro todos los santos días, lo cual no significa que esté de acuerdo en absolutamente todo. Hay puntos en los que uno puede tener alguna diferencia, pero hay muchas personas que están muy descontentas y también, por supuesto, muchos clérigos, y creo que aprovechan un tema como este de la comunión en la mano para ventilar profundos dolores que traen. Algunos tienen dolores desde la época del Concilio Vaticano II y realmente quisieran descartar todo lo del concilio y quisieran volver a una iglesia de otros tiempos. Entonces, mis hermanos, creo que esa es la razón principal por la que se presenta este tema con tanta abundancia en las redes sociales. Por supuesto, no es una buena idea.
tomar a la Sagrada Comunión como una especie de arma para atacar prácticas pastorales. No, la comunión no está hecha para eso y nuestros argumentos no deben ir por ese lado. Mi experiencia con dar la Sagrada Comunión en la mano en casi 28 años de sacerdocio que tengo ha sido una experiencia mala, muy mala. ¿Por qué? Porque la gente no ve sus manos, no revisa escrupulosamente sus manos. Yo tengo la dolorosa sensación de que quedan partículas y eso no tiene ninguna importancia para la gran mayoría de la gente. Creo que en mis años de sacerdocio habré visto dos o tres feligreses que tienen ese cuidado. Entonces, es un maltrato al sacramento, por decirlo menos. Hablar de sacrilegio no es correcto porque no está la intención y la intención es clave para que se configure cualquier pecado o delito. Pero si hay una negligencia y una responsabilidad y ambas cosas son muy graves. Entonces no me gusta por eso. No me gusta tampoco por otra razón, por la manera muchas veces vana, superficial, acelerada, despreocupada. Mira, la liturgia si algo nos enseña es que nosotros somos cuerpo y alma, y si somos cuerpo y alma, no es solamente con que yo creo allá en lo profundo de mi corazón, mi cuerpo ora, la postura corporal, la manera como yo estoy en la asamblea. Y esto es real. Si una persona, por ejemplo, está en conversación, qué sé yo, con el presidente de la República, y su actitud y su manera de sentarse es esta y su cara es esta, tú no vas a decir que esa es una manera correcta. Entonces, somos cuerpo y alma, y realmente las actitudes que suelen acompañar la recepción de la comunión en la mano son pésimas y aceleradas y distraídas. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que muchas veces esta manera de obrar con el dar la comunión en la mano está unida a una irresponsabilidad por parte de nosotros los sacerdotes. Conocemos el caso de sacerdotes que delegan a ministros de la comunión, lo cual es otro tema. Yo no rechazo los ministros extraordinarios, pero de eso hablamos en otra ocasión. Delegan a los ministros extraordinarios y el sacerdote se siente y que cada uno pues vaya dando la comunión. Eso no proclama la gloria de Dios. El don más grande que Dios puede darnos en esta tierra se llama la Eucaristía. Entonces, en síntesis, mi experiencia con lo de la comunión en la mano es muy mala. Y lo que yo considero que en la medida de lo posible debería hacerse es la Sagrada Comunión en la boca y de rodillas, como expresión del don más sublime, del más grande. Es que no hay nada más bello ni más grande que podamos tener en esta tierra. No hay ningún problema en que uno prefiera comulgar de una manera o de otra. No hay ningún problema en que busque razones a favor de una manera o de otra. Pero Jesús dijo, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. También se lo dijo después una vez en exclusiva a Pedro, lo cual significa que le dio un poder especial. Pero una vez se lo dijo a los 12. Entonces, si la Iglesia con el poder de Cristo ha atado, que se puede, bueno, en este caso sería desatado, antes solo se podía comulgar con un ayuno incluso de agua desde las 12 de la noche. Pues si la Iglesia ha desatado que con una hora basta, pues ya está. Lo cual no significa que cada uno prefiera de un modo y que busque razones a favor de lo uno o de lo otro, y que incluso por los cauces eclesiásticos pues solicite una cosa u otra. Eso, ahí está la libertad. Yo personalmente, para los que tengan escrúpulos, les diré que se comulgó en la mano durante 7 siglos. Durante 7 siglos. San Agustín solo daba la comunión en la mano. Los apóstoles la recibieron en la mano. Los primeros siglos solo y exclusivamente se comulgó en la mano. Después, por un afán de reverencia que me parece muy bien,
que me parece fruto de la acción del Espíritu Santo, se fue poniendo cada vez más reverencia. Me parece muy bien. Pero también de allí a decir el que comulgue en la mano está cometiendo un sacrilegio, no, porque la Iglesia lo ha permitido. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y hoy vamos a hablar sobre la comunión en la mano para que no te la cuenten. Hace algunos días en algunos lugares del mundo, algunos obispos han decidido que la comunión, la Sagrada Comunión, el Santísimo Sacramento, no se dé más en la boca, a menos por un tiempo, por este fenómeno actual del famoso coronavirus. Y algunos han planteado que por una cuestión de higiene, de salud pública, es mejor entonces comulgar el cuerpo de Cristo en la mano y no en la boca. Y esto nos da pie un poco para hablar sobre la historia de la comunión en la mano, que no siempre se conoce. En el contexto del permiso que se dio para que algunos fieles puedan comulgar en la mano, hay que tener en cuenta que esto es bastante nuevo, bastante moderno, más o menos a finales de la década del 60, principios de los 70. Un documento del Papa Pablo VI, llamado Memoriale Domini, o acerca del modo de administrar la Sagrada Comunión, del año 69, planteaba que en algunos lugares, de modo como ilegítimo, como un abuso, se había dado ya la costumbre de comulgar en la mano. Puntualmente se trataba de los países que tenían tendencia más bien protestante o de raíces protestantes, al menos en los últimos siglos. Holanda, Alemania, por ejemplo, Bélgica. Y para evitar justamente que esto se siguiese, entre comillas, popularizando, la Santa Sede decidió intervenir con este documento. Y se dio una excepción a la regla, entonces un indulto, un perdón, un permiso, para que en aquellos países donde fuese muy arraigada esa costumbre, entonces las conferencias episcopales, es decir, los obispos reunidos en conferencia, decidiesen si en ciertas diócesis se podía llegar a implementar ese modo, legalizar de derecho lo que de hecho ya se estaba haciendo de modo ilícito. Se hizo una encuesta entre la mayoría de los obispos del mundo y los obispos en su inmensa mayoría respondieron que no había que cambiar la legislación de siempre de dar la comunión en la boca y hasta como era el momento de rodillas. Pero, decía el documento, si en alguna parte el uso contrario, es decir, la comunión en la mano, se hubiese arraigado ya, la misma sede apostólica confía a las conferencias episcopales el oficio y la carga de sopesar las circunstancias particulares con la condición de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o las falsas opiniones acerca de la Eucaristía. Es decir, se ponía como un resguardo para evitar que el hecho de comulgar en la mano en esos lugares donde ya estuviese arraigada como algo ilícito, como un abuso, entonces se pierda de vista la veneración, el respeto por el Santísimo Sacramento. Es decir, se daba un indulto, pero se planteaba que esta nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. ¿Cuál fue el caballito de batalla de aquellos que querían imponer la comunión en la mano a toda costa, lo que diera lugar? Se decía que los primeros cristianos comulgaban de esa manera. Quienes han argumentado el tema de la comunión en la mano siempre han dicho esto. La iglesia primitiva lo hacía así. Y ya sobre el tema de que todo lo anterior es mejor, había hablado un gran papa que fue en el siglo XX, Pío XII, en un documento llamado Mediator Dei. Decía así el papa: la liturgia de los tiempos pasados merece ser venerada, sin ninguna duda. Pero un uso antiguo, por el mero hecho de su antigüedad, no ha de ser considerado apto y mejor en sí mismo. Es decir, la vuelta a una forma antigua no es per se, por sí misma, motivo de tranquilidad. Menos aún cuando esa forma fue abandonada en algún momento por la Iglesia y hasta prohibida, ¿no? Como fue la comunión en la mano. Justamente esto. Y casualmente, aunque parezca una paradoja, los que plantean que debe hacerse siempre y en todo lugar lo que antes se hizo, es decir, los arqueólogos de la liturgia, son normalmente los primeros, por ejemplo, en estar en contra de la misa según la forma extraordinaria, la misa tradicional, o de la comunión están en contra de la comunión de rodillas, que se hacía antes también, o están en contra del canto gregoriano. Es decir, casualmente los que apelan a la antigüedad son los que ahora se quejan de la antigüedad. Además, debiésemos seguir en todo tiempo y en todo lugar a los primeros cristianos, sin más criterio que porque
era la iglesia primitiva, por ejemplo, habría que consagrar sobre el cuero de un asno, como hacían algunos antiguos cristianos, sobre todo los nestorianos. Habría que dejar de comulgar habitualmente. Antiguamente se comulgaba máximo una vez por año en las grandes solemnidades. Habría que sentarse por separado varones y mujeres. Habría que celebrar de cara a Dios y no de cara al pueblo, como hoy por hoy se hace en muchos lados. Las mujeres deberían comenzar a usar el velo. Es decir, no siempre seguimos los mismos criterios cuando hablamos de que antes se hacía así. Pero uno puede irse a la historia. ¿Cómo comulgaban los primeros cristianos? ¿Y por qué dejaron de hacerlo así? Uno de los más famosos y más manoseados, valga la figura, textos sobre la comunión en la mano es de un obispo, San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV, año 300. Se narra así el rito de la comunión por San Cirilo. Acercándose, por lo tanto, no avance con las palmas de las manos separadas ni con los dedos aparte, pero fabrique con el izquierdo un trono para el derecho, ya que esta mano está a punto de recibir al rey. Porque dime, si alguno te dice unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con total diligencia, procurando no perder nada de ellas? No procurarás, pues, con mucha más diligencia, que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas. Y después de que usted haya tomado el cuerpo de Cristo y haya avanzado sobre el cáliz, no estire sus manos, sino inclínese haciendo un acto de reverencia y profunda veneración y diga amén. Y dice acá una parte que nos puede resultar extraña. Y santifíquese tomando la sangre de Cristo también. Y mientras la humedad esté todavía sobre sus labios, tóquelo con sus manos y santifique sus ojos y su frente y todos los otros órganos sensoriales. Finalmente espere el rezo y dé gracias a Dios que le ha considerado digno de tales misterios. Hasta aquí entonces el texto atribuido a San Cirilo, que por lo extraño de esta última parte, tocarse los labios, los ojos, bien, algunos han considerado dudoso al menos esta última parte. Pero otros autores también narran algo parecido al explicar cómo se comulgaba antiguamente. Tengamos en cuenta que estos autores son todos de más o menos el siglo III, IV. Es decir, nos encontramos en tiempos de persecución. El Imperio Romano todavía no se había convertido al catolicismo y por lo tanto los cristianos eran cuidadosos. Tertuliano, otro autor antiguo, dice: cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en tierra. San Hipólito recomienda que cada uno esté atento a que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. San Efrén: comed este pan y no peséis sus migas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles, y suficiente para dar vida a todos los que la comen. Orígenes: con qué precaución y veneración, cuando recibís el Señor, lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda nada del pan consagrado. Bien, todos estos autores, decíamos que narran el rito en tiempos de persecución, lo hacen antes del famoso edicto de Milán, año 313, por el cual el emperador Constantino al menos permitió como religión lícita la religión cristiana. Sin embargo, casi contemporáneamente a esto, cosa que algunos olvidan o no quieren recordar, otros autores, inmediatamente después de estos autores, narran el contexto de esta comunión en la mano, como es el caso de San Basilio Magno, año 330. No hace falta demostrar que no constituye una falta grave para una persona comulgar con su propia mano en épocas de persecución, cuando no hay sacerdote o diácono. Carta 93 de San Basilio Magno. De allí que algunos estudiosos digan que la comunión en la mano era el modo de comulgar habitual en tiempos en que la iglesia se encontraba perseguida. Pero pasado el tiempo y poco a poco, la iglesia comenzó a restablecer las cosas, como se lee en algunos concilios, por ejemplo el de Zaragoza del año 380, bastante temprano. Decía: excomúlguese a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano. O un sínodo en Roma, año 404, bajo el Papa Inocencio I, imponía el rito de la comunión en la lengua de manos del sacerdote o del diácono. O el concilio de Rouen, año 650, no se coloque la Eucaristía en las manos de ningún laico o laica, sino únicamente en la boca. O el de Constantinopla, 680, prohíbase a los creyentes tomar la sagrada hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores. O otro también incluso posterior de Rouen, de 878, no se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico,
sino solamente en la boca. Si alguien extranjero dice esto, dado que desprecia a Dios omnipotente y no rinde honor a cuanto en él hay, que sea excluido del altar. Es decir, la comunión en la mano fue un uso tolerado por la Iglesia en tiempos de persecución, pero con enorme veneración y con muchísimo respeto, al punto tal que Pablo VI, el Papa, en el documento que recién citábamos, decía que consta que los fieles antiguos creían, y con razón, que pecaban si habiendo recibido el cuerpo del Señor y conservándolo con todo cuidado y veneración, algún fragmento caía por negligencia. Por esto es que sería engañar a los fieles, decirles que simplemente por comulgar en la mano estarían en comunión con la iglesia primitiva. La verdad que no, es un engaño histórico por lo menos. ¿Por qué se interrumpió este uso? ¿Por qué se interrumpió lo de la comunión en la mano y se comenzó a comulgar directamente en la boca? ¿Qué pasaba? ¿Se interrumpió hasta se prohibió? Como señala un gran historiador llamado Jungmann, cito, esta costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos. Con todo, más que el temor de los abusos, influyó sin duda la creciente reverencia por el Santísimo Sacramento. Es decir, no solamente por los posibles abusos que podían darse o las profanaciones, ¿no? Que de hecho a veces pasan también, hoy por hoy lo vemos en el siglo XXI. Alguno agarra la Eucaristía para llevarla a hacer algún gualicho o algo así, sino sobre todo por la reverencia ante el Santísimo Sacramento. ¿Cómo voy a comulgar yo en la mano y después ir a adorarlo al Santísimo? Sí, se puede hacer, pero hay como una especie de dicotomía. La reverencia llegó a ser tan grande que entre los siglos XIII y XV algunos ya eran excesivos o excesivamente reverentes, ¿no? Esto lo narra San Buenaventura, uno de los discípulos directos de San Francisco de Asís. Algunos incluso sacerdotes llegaban a comulgar tomando la hostia directamente de la patena con la lengua, casi como exagerando el testimonio de reverencia al Santísimo. Ellos tenían las manos consagradas, como todos los sacerdotes tenemos las manos consagradas por los obispos en el momento de nuestra ordenación sacerdotal. Pero las causas, según Pablo VI, se debieron a que después de que la verdad del misterio eucarístico, las causas de cambiar de la mano a la boca, ya no había tiempos de persecución, su eficacia y la presencia de Cristo en el mismo fueron conocidas más profundamente y por lo tanto el sentido de reverencia al sacramento, el sentido de humildad y el sentido de la no profanación eran entonces costumbres para que el ministro comenzara a colocar la partícula del pan consagrado en la lengua. Es decir, tres razones por las cuales se suspendió y se prohibió la comunión en la mano en la iglesia. El conocimiento de la verdad más profundo del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía, la reverencia hacia ese sacramento y la humildad que conlleva el recibirlo de esta manera. Y este cambio se produjo en toda la Iglesia universal, tanto en Oriente como en Occidente. Tan notorio era el significado de reverencia de recibirlo en la boca que algunos reformadores protestantes decidieron, justamente cuando comenzó la entre comillas, reforma protestante, decir que imponer a la gente a que no recibiese más la comunión en la boca, sino en la mano. Que es el caso de Martín Bucero, asesor de la Reforma Anglicana, que se esforzó inmediatamente para introducir la comunión en la mano, para que los fieles ni pensaran en la presencia real de Cristo, ni hicieran distinción del sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial que tenemos los sacerdotes por el hecho de ser ordenados sacerdotes en la Iglesia Católica. Bien, hasta acá entonces un poco de la historia de la comunión en la mano. Con el tiempo, como sabemos, las conferencias episcopales pidieron a Roma este indulto, este perdón, este permiso, incluso aquellas conferencias episcopales donde no se había ni arraigado el uso de la comunión en la mano. Casi que ni se conocía. En muchos países, por ejemplo en Hispanoamérica, no había costumbre de comulgar en la mano, en absoluto. Sin embargo, varias o muchas o casi todas las conferencias episcopales pidieron a Roma ese indulto para que la gente comenzara a comulgar mejor en la mano y no en la boca, como es el modo que la Iglesia manda. Es decir, se trató de un abuso, por allá por la década fines de los 60, 70, tiempos muy complicados, de muchísima efervescencia postconciliar. En segundo lugar, de un perdón, un permiso
o una excepción de la Iglesia en algunos lugares que después terminó siendo generalizado y hasta casi como impuesto. Hoy parece que fuera pecado recibir la comunión de rodillas y en la boca, o simplemente recibir la comunión en la boca. Y por otro lado, si bien algunos primeros cristianos usaban ese uso, lo hacían en tiempos de persecución, y con el tiempo, cuando se fue tomando mayor reverencia, mayor conciencia de este precioso sacramento, la Iglesia no solamente que comenzó a desaprobarlo, sino que lo prohibió e instauró durante casi hasta el día de hoy, hasta ahora, más de 1500 años después, el modo habitual de recibir la Eucaristía debe ser en la boca y preferentemente, claramente, de rodillas. Ahora uno puede preguntarse, ¿hay un mejor modo de recibir a Jesús? Es decir, ¿es mejor en la boca que en la mano o en la mano que en la boca? Y la Iglesia claramente ha respondido este interrogante. Y esto no tiene nada que ver con que uno sea más santo que el otro por recibir la comunión en la mano o en la boca. Puede haber un fariseísmo recibiendo la comunión en la boca y un fariseísmo recibiendo la comunión en la mano. Es decir, es nuestro espíritu de humildad en el que llevamos. Ahora, ¿es mejor en la boca o en la mano? La Iglesia claramente ha dicho siempre en los documentos que el modo tradicional y el modo mandado por la Iglesia es comulgar en la boca, y es una excepción, un indulto, un permiso, un perdón. Para algunos lugares, la comunión en la mano. En aquellos lugares donde se hubiese arraigado una costumbre que era ilícita, era contraria a la ley. La comunión en la mano ha sido simplemente un intento de subsanar los abusos litúrgicos, especialmente en aquellos países de tendencia más bien protestante, o de avanzada progresista, si queremos. De ahí que el documento Memoriale Domini de Pablo VI enseñe que hay un modo mejor que el otro, pues con la comunión en la boca, cito, se asegura más eficazmente la distribución reverente, decorosa y digna de la Eucaristía. Se aparta de todo peligro de profanación y se guarda más perfectamente el cuidado para con los fragmentos de la hostia. Lo dice justamente el Papa Pablo VI, hoy canonizado. En fin, es decir, no es que sea una ocurrencia de un cura o de otro cura. Más todavía, si uno quisiera incluso comulgar de rodillas y en la boca, la Congregación para el Culto Divino lo ha mandado, severamente mandado, en aquellos lugares, porque cada tanto hay algún cura innovador que dice, no, levántese, yo no quiero dar la comunión en la boca, tiene que comulgar en la mano, o no de rodillas. Bien, la Congregación para el Culto Divino ha planteado que, cito en algunos, aún en aquellos países donde esta congregación ha aprobado la legislación local que establece permanecer de pie para la Sagrada Comunión, lo ha hecho con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no les sea negada la Sagrada Comunión. Y continúa, los sacerdotes deben entender que se considerará cualquier queja futura de esta naturaleza con mucha seriedad y si ellas se verifican, actuará disciplinarmente en consonancia con la gravedad del abuso pastoral. Fin de la cita. Es decir, uno podría hasta denunciar a un sacerdote que se negase a dar la comunión si algún fiel se arrodilla y quiere comulgar en la boca. Bien, llegamos al punto final entonces. Encontramos que está este coronavirus, mañana va a salir el República virus, el Democracia virus, los virus que ustedes quieran. Eso no importa porque van siempre innovando con estas cosas, ¿no? Y siempre hay, valga la redundancia, innovadores litúrgicos que quieren aprovechar de esto para decir, bueno, a partir de ahora entonces todo el mundo debe comulgar en la mano. Y impongamos ahora más todavía aquellos fariseos recalcitrantes que quieren comulgar en la boca o de rodillas, para que de una vez por todas se uniformen y obedezcan y acaten. Bien, primero no es la ley de la Iglesia. Segundo, que es totalmente vano, eso es tonto, va a pasar. Aparte, hay más riesgos de comulgar en la mano y contraerse un virus que uno ha tocado cualquier cosa que comulgar en la boca. Habitualmente cuando uno da comunión en la boca no está agarrando la lengua del comulgante en absoluto, ¿no? Y en tercer lugar, si a alguno le llega a tocar esto de ir a una parroquia, una capilla, y que el sacerdote no quiera dar la comunión si no es en la mano, porque se lo ha mandado, vaya a saber por qué, eso es otro tema, ¿no? Simplemente no tiene toda la libertad de en esa misa no comulgar. Uno está obligado a comulgar al menos una vez al año en Pascua de Resurrección en peligro de muerte. Hará una comunión espiritual en esa misa que seguramente traerá un fruto igual o mayor por el sacrificio que uno hace, por el fruto del sacramento, aunque uno no reciba el sacramento, que si lo hubiese recibido de la manera. Bien, a ser conscientes de que estas crisis que vivimos ahora
la crisis del coronavirus o la que sea, traen a veces oportunidad para que uno piense un poco más en lo que implica el augusto sacramento, que es remedio para el alma, el Santísimo Sacramento, y a su vez remedio dado por aquel que es llamado el médico de cuerpos y almas, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho paso en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Escuche lo que dijo Jesús a sus discípulos. recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Muy bien. Dice, recojan para que no se pierda nada. Ahí la iglesia dice, hay que tener mucho cuidado de que lo sagrado se pierda. Es algo muy sagrado. Y eso de recójanlo, que no se pierda nada. Esa delicadeza la ha tenido la iglesia siempre. Últimamente, en el relativismo que ha caído en el mundo y ha contaminado mucho dentro de la iglesia, se ha perdido ese valorar lo sagrado, darle el puesto que se merece. O se llama la piedad. ¿Saben qué es la piedad? El respeto por Dios y las cosas de Dios. Eso se ha perdido. Y porque se ha perdido, entonces ya a la gente no le importa nada recibir a Cristo en las manos, con la mano sucia, o si quedó alguna partícula en las manos, sacudirse las manos y botarle, pisotearle, eso no hay problema. El relativismo del mundo y además la falta de piedad, una falta de piedad muy grande. Es necesario que nosotros retomemos esa piedad. Cuando se propone la comunión en la mano, que lo han hecho algunos obispos y sacerdotes, se propone para evitar un contagio, esa es la idea que se manifiesta, ¿verdad? Esa idea se manifiesta. Ahora, otra cosa es violentar a una persona en conciencia, dándole en la mano cuando uno la conciencia no se lo permite. Esa violación de conciencia es lo grave, eso es lo grave, donde hay que hacerle entender con humildad si se puede. Si no, si ya lo has dicho, ¿qué vas a hacer? Si ya lo has dicho, ve y habla con el obispo, ¿verdad? Que te obligan y están violentando tu conciencia. Violar la conciencia en lo sobrenatural es mucho más grave, porque es algo delicado, algo más espiritual, y hay que tener mucho más cuidado aún. La Iglesia siempre respetó la conciencia de las personas. Dios respeta la conciencia de la persona. Dios lo hace con mucho cariño, no violenta a una persona. Si tú no quieres creer, no te va a violentar, solo te invita con amor. Y la Iglesia siempre cuidó mucho la conciencia de las personas. Obra en conciencia. Cuando tienes una duda, no te pueden violentar. Ahí está el problema. Entonces uno puede decir, quiero que respeten mi conciencia, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo porque no veo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque mi idea de la Eucaristía es tan grande, sé que está ahí y no puedo pensar que no está ahí. Y sé que es todo Cristo, Dios, hombre, sangre y cuerpo, todo entero. No lo puedo hacer porque me siento mal. No lo hagas. Ahora, con respecto a si debe hablar uno o no debe hablar, si uno quiere recibir la comunión y se siente mal de recibirla en la mano, vaya y hable. Hable, no haga lío. Vaya y hable humildemente, con sumisión a la autoridad. Como un hijo va y habla con su padre. Hable primero con el sacerdote, diciendo, Padre, me resulta violento a mi alma. Por favor, le pido en la boca. No te la voy a dar en la boca. Bueno, gracias, Padre. Dios lo bendiga. Van y hablan con el obispo, o vayan a otro sacerdote que le entienda y tengan también paciencia, porque no se va a hacer como tú digas. Pero tú tienes derecho a no comulgar. Si te sientes mal, ve con otro.
pero no quieras imponer. No es acá que yo quiero que hagan lo que no lo van a hacer. Acepta la realidad, bendito sea Dios, me humillaré, sufriré con Jesús, iré a otro sacerdote, me iré a otra iglesia, le diré al obispo, pero sufriré. No se va a hacer como yo diga. Voy solamente a buscar la manera de recibirlo de una forma digna a Jesús, de la mejor que pueda porque le amo. Nada más, ¿me entiende? Entonces no hay que predisponerse a hacer lío, ¿no? Eso no está bien. Siempre tenemos que obrar en vistas al bien, a la paz del corazón de los demás también. No a pelear así. Yo te dije, yo tengo la razón. Eso no es cristianismo. Ese es del bando de Satanás porque es un soberbio. Hay que ver cómo yo vivo la humildad, con qué forma yo digo las cosas y obro. Porque yo no tengo que crear conflictos en las comunidades, yo no tengo que crear problemas, yo no tengo que ser la soberbia que lo dice todo de una manera, de tal manera que no te lo acepta nadie porque es prepotente. ¿Me entiende? No tengo que hacer eso, porque ya está indicando que hay una cosa que no va dentro de mí. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría la Virgen? A ver, ¿cómo obraría ella? ¿Qué le diría? Usted me la debe dar en la boca, porque yo tengo una conciencia. Así hablaría la Virgen María. No. Primero sufriría enormemente en su corazón, se quedaría calladita, iría despacito en privado al Padre con toda la humildad y no andaría diciendo, yo ya le dije al Padre y Él dijo. No, nadie se enteraría. Y vería la manera de que el Padre entienda con mucho cariño, con mucho respeto, con obediencia, e iría al obispo con mucha sumisión, con mucho cariño también, y buscaría la manera. Y lo va a lograr porque Dios la va a bendecir, porque es la humildad aquello que hace que tengas fruto, el amor y la humildad, ¿verdad? Porque si tienes soberbia no tienes amor, pero si tienes humildad sí tienes amor. Bien. Objetivamente, lo mejor es recibir la comunión de la mejor manera que exista. La mejor manera que existe es en la boca, con mucha reverencia y de rodillas. Eso lo enseñó la Iglesia. La Iglesia nos enseña en documentos, que ustedes ya conocen, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? El laico, el fiel, tiene derecho a comulgar en la boca y de rodilla en toda circunstancia. Se puede aconsejar que no lo hagas, pero un consejo es un consejo, no es un mandato. Ahora, ¿qué pasa? Donde no encuentra uno, eso depende de cada persona. Ustedes me hacen una pregunta que depende del corazón y depende de cada persona. Si una persona va a quedar sin comulgar 2 años o 1 año entero, porque no encuentra de verdad quién le dé, quién le dé la comunión en la boca. Si no encuentra, preguntamos, ¿qué es preferible? ¿Quedarse sin comulgar 1 año? O recibirla a la mano. No puedo dar una contestación. ¿Por qué? Hay que ver quién la va a recibir. Yo la recibo en la mano, no hay problema. Tú, un ministro extraordinario, una persona que tiene un conocimiento y sabe perfectamente lo que es una partícula y que en un caso excepcional, porque está pasando mucho tiempo, lo va a hacer. Y lo va a hacer con tanto amor y cuidado, porque ve que en su corazón Dios se lo está pidiendo. Lo va a hacer así, porque va a sufrir en su corazón. No se va a olvidar después de empezar a poner la mano y ya se olvidó, porque eso sería tremendo. En cambio, otra persona que Dios le muestra en el corazón, no lo hagas, hijo mío, no lo hagas, no lo hagas, no lo haga, no lo haga. Me preguntan qué haría yo si fuera un laico. Bueno, lo hago yo, no comulgo en la mano, no lo haría, pero no le puedo decir eso a ustedes. Porque yo no puedo invadir la conciencia de ustedes. Ustedes ya saben objetivamente qué pide la Iglesia, ya saben cómo son las cosas. Decidan, en la oración decidan, vean. Lo que sí nunca le falten el respeto a nuestro Señor, que jamás se le caiga una partícula. Que cada vez que lo reciban sean con un amor entrañable y la mejor manera de prepararse. Pero, por eso esa pregunta no es para todos. La pregunta sí, pero la respuesta no es para todos. Vean ustedes en su corazón, vean cada uno que le pide el Señor.
Con esto no estoy diciendo que comulguen en la mano ni que comulguen. Yo no estoy diciendo eso. Repito, vean ustedes en su corazón, ustedes saben las normas. Son claras y objetivas para que ustedes las apliquen. Dios le va a pedir según lo que conozcan, según lo que es el corazón de ustedes. Él sabe las intenciones, Él sabe con qué amor ustedes van a Él. Él sabe por qué ustedes están comulgando ahora en la mano. Él sabe por qué no quieren comulgar en la mano. No se juzguen entre ustedes. Si una persona ve, ustedes ven que una persona va a comulgar, no juzguen. No juzguen las intenciones, porque pueden estar enamoradísimos de Dios, porque ya no soportan estar sin Jesús, no sé. No juzguemos las intenciones del corazón de nuestros hermanos. Veamos lo que Dios nos pide a nosotros. Eso creo que es lo que yo necesito decirles, ¿verdad? Ojalá me hayan entendido bien, ¿no? Que es tan difícil entender. No es difícil entender, creo yo, pero sí para algunas personas por ahí les cuesta entender esto, porque quisieran que uno les diga exactamente, no, tenemos libertad para entender las normas de la Iglesia, de saberlas aplicar también. Esa es la madurez espiritual que tenemos que tener también,